la gloriosa resurrección, pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. Maravilloso mundo de la Biblia, nuevamente lunes, y con mucha alegría y con mucho amor a todos ustedes, a todos los que virtualmente siguen nuestro curso bíblico de la parroquia de Cristo Rey. Amor a nuestro Dios y amor a su poderosa palabra. Vamos caminando en este tiempo cuaresmal, ya cada vez acercándonos más al misterio que nos trae la salvación, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedan un poco más de 2 semanas, si vamos hasta el solemne triduo pascual, y justamente 2 semanas para estar iniciando la Semana Santa. Esta 4ª semana del tiempo de Cuaresma, y siempre la invitación al arrepentimiento, a la conversión, a esa palabra tan bonita que nos regalaba ayer el Señor en el Evangelio, la felicidad que hay en el cielo cada vez que nosotros recapacitamos y caemos en cuenta cuáles son nuestros pecados y pedimos perdón por ellos. Sean todos pues muy bienvenidos. Hoy vamos a terminar el profeta Amós para continuar avanzando. Ya estamos en esta temporada, en este módulo de los profetas. Terminamos una muy buena introducción y nos adentramos el lunes pasado en el profeta Amós, aquel profeta pastor, sembrador de higos, que estando tranquilo en sus quehaceres del campo, Dios lo llamó para ir a anunciar al pueblo la necesidad precisamente de la conversión. Si fuéramos a resumir el libro de Amós, que tiene oráculos, que tiene visiones y que tiene ese mensaje claro de nuestro Dios al pueblo, por allá en el siglo VIII antes de Cristo, el mensaje concreto es: están muy acomodados, viviendo en su lujo, viviendo en una vida muy tranquila, pero también en medio de las injusticias, faltándoles esa verdadera justicia con los más necesitados. Dice el Señor: me rinden culto, me adoran, me alaban, pero mientras tanto están sumidos en las injusticias, faltando al derecho, faltando a la moral, faltando a la verdadera caridad, y si siguen así vendrá la consecuencia por esa manera de vivir. Mensaje siempre actual, mensaje para nosotros hoy, como trataremos entonces de verlo en este encuentro. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerda tener tu palabra abierta, también tu mente y tu corazón, hacerte en tu casa o en el lugar donde te encuentres, sea en vivo y en directo este lunes, o en el momento de la semana que saques este espacio, hazte en un rinconcito de tu casa y aíslate de todo lo demás. Regálale estos 50 minuticos a escudriñar la palabra, a encontrarte con el Señor, a dejar que Él te hable. Muchas veces nos preguntamos: ¿y cómo sé yo que Dios me está hablando y cómo lo escucho? Pues tiene que ser en ambiente de oración y escuchando su poderosa palabra, porque allí es donde Él nos habla. Que el Santo Espíritu de Dios pues esta noche, a través de esta palabra, en el profeta Amós, nos muestre el mensaje que quiere que cada uno de nosotros guarde en su corazón. Nos dice el profeta Amós, Dios a través de él, en el capítulo 5, versículos del 13 al 15. Por eso el prudente guarda silencio en este tiempo, porque es un tiempo de desgracia. Busquen el bien y no el mal, para que vivan. Así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, como pretenden. Odien el mal y amen el bien.
restablezcan el derecho en el tribunal. Quizás el Señor Dios Todopoderoso tenga piedad del resto de José. Señor Dios Todopoderoso, esta noche o en el momento en que veamos esta enseñanza, queremos tomar tu palabra. En estos breves versículos que meditamos de oración inicial, tú nos dirás: busquen el bien y no el mal para que vivan. Odien el mal y amen el bien. Restablezcan el derecho en el tribunal. Aquí está resumido todo lo que nos enseñas a través del profeta Amós. Buscar el bien, amar el bien, desechar el mal, aborrecer el mal, restablecer el derecho. Que nosotros, Señor, a través del estudio del profeta, entendamos que debemos ser justos con nuestros hermanos, que debemos dar a cada quien lo que le pertenece, que debemos comportarnos de la mejor manera con los demás, y así nuestra oración te será verdaderamente agradable. Muy bien, nuestra oración en esta noche. Bienvenidos nuevamente a los que están en vivo y en directo conectados con nosotros, pero también sabemos de muchas personas que en el transcurso de la semana van viendo nuestro curso. Para todos ustedes, en el momento que sea que vean esta enseñanza, el Señor los bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Seguimos muy motivados, seguimos muy contentos. Crecen nuestras visualizaciones, crecen nuestros suscriptores al canal. Saben que ahora ya no estamos transmitiendo las celebraciones eucarísticas ni la hora santa por directriz de nuestra arquidiócesis, pero sí todos los días la poderosa palabra de Dios, un mensajito de 6-7 minutos con la meditación de la palabra de cada día, y el lunes tan esperado que es el lunes del maravilloso mundo de la Biblia. Muy rápidamente, las 3 preguntitas que dejábamos de tareita, de ejercicio personal, para también ir entrando, irnos sintonizando con el profeta Oseas, que será el próximo que veremos. Nombre del papá del profeta Oseas: Berí. Está en el primer capítulo, versículo 1. Berí, así se llama, así empieza el libro del profeta Oseas, hablándonos que Oseas, hijo de Berí. Dios le pidió al profeta casarse con una prostituta. ¿Por qué? Es muy interesante, lo estudiaremos a fondo la próxima semana cuando ya nos adentremos en el profeta Oseas. Vale la pena decir a partir de esta pregunta, y ustedes los que hicieron la tareita muy juiciosos se dan cuenta que, por ejemplo, hay muchos datos acerca del profeta Oseas en el libro bíblico que lleva su nombre. Habla de su esposa, habla de sus hijos, se extiende, digamos, un poco en datos biográficos. No así, por ejemplo, tanto con Amós. Veremos cómo en unos sí, en unos no. En algunos profetas hay demasiados datos históricos, en otros hay menos. De acuerdo a lo que llamamos nosotros aquí en nuestro estudio el propósito editorial, es decir, lo que se propone cada libro bíblico. Según la enseñanza que quiera dar, pues toma unos datos y deja otros. Lo hemos explicado, por ejemplo, en los evangelios. ¿Por qué 4 evangelios? Son lo mismo, dicen exactamente lo mismo. Todos nos cuentan las palabras, las enseñanzas y los milagros realizados por el Señor Jesús, todo lo acontecido en su vida terrena, pero cada evangelista le pone una óptica. Eso lo llamamos en los estudios bíblicos propósito editorial, es decir, aquello que quiso transmitir. Entonces pasa lo mismo en la época de los profetas. De acuerdo al mensaje que el libro profético quiere dejar, siempre inspirado por el Espíritu Santo, pues va tomando unos datos. Todo esto a propósito de Oseas, que hay muchos datos interesantes y los veremos nosotros la próxima semana. Dios le pidió al profeta casarse con una prostituta como un signo que el pueblo se entregó a la prostitución, a la idolatría, y se alejó del Señor. Eso está en el 2 versículo del capítulo 1 del profeta Oseas. Nosotros, los que seguimos este curso bíblico, sabemos muy bien, lo tenemos muy claro, que la clave de todo en la alianza de Dios con su pueblo está en la fidelidad.
lo estudiamos a saciedad por allá en el Pentateuco. Ustedes se acuerdan, en el libro del Éxodo, en el mismo libro del Deuteronomio. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo los guiaré, los acompañaré, los cuidaré, los protegeré, pero a cambio espero la fidelidad. Y esa fidelidad consiste estrictamente en no ser idólatras. Nuestro Dios es el único y verdadero Dios. No podemos adorar falsos dioses. La fidelidad que Dios nos pide es esa. Como cuando en un matrimonio se pide fidelidad. Es amar a esa persona con la que se casó, no a otras 3 o 4, hablando de amor conyugal. Pues hay otros tipos de amores, el amor de los padres por los hijos, el amor de los hermanos, el amor de los amigos, en fin. Pero el amor conyugal es de el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Eso se llama fidelidad. La fidelidad del pueblo de Israel con Dios es no adorar falsos dioses. Adorar falsos dioses se llama idolatría, infidelidad. Y en la Biblia, sobre todo en los profetas, para que nos vamos como acostumbrando y familiarizando con el lenguaje profético, en los profetas la infidelidad es llamada prostitución, porque con Dios es un matrimonio, es una unión conyugal, llamémosla así. Y entonces cuando el pueblo cae en la idolatría, eso se llama prostituirse, y lo utiliza varias veces la palabra en los profetas. Se prostituyeron yéndose detrás de falsos dioses. Entonces hablábamos nosotros en la introducción a los profetas, hablábamos de la acción simbólica, ¿se acuerdan? Hablamos de lo que es un oráculo y hablamos de lo que es una acción simbólica, que son como las dos grandes características del mundo profético. Oráculo es ese mensaje, esa palabra que el profeta da en nombre de Dios, es lo que Dios transmite, oráculo del Señor a través del profeta. Y la acción simbólica es a través de un gesto, de un signo. Leímos aquí algún texto por allá en Jeremías, por ejemplo, cuando el alfarero moldea del barro y hace un hermoso jarrón. Y Dios dice, de esa misma manera yo moldearé a mi pueblo. O cuando el pueblo ha roto la relación con Dios, con la infidelidad y la idolatría, el jarrón se rompe. Y dice, así como ese jarrón se rompió, se rompe la relación con Dios. En Oseas tenemos toda una acción simbólica en su matrimonio, porque se casa con una prostituta y sufre mucho, sufre la infidelidad. Y entonces Dios dice, ese mismo sentimiento que tú estás teniendo es el sentimiento que yo tengo cuando mi pueblo cae en la idolatría. Imagínense ustedes, muy bonito, yo creo que se entiende muy bien y lo estudiaremos a profundidad cuando veamos el profeta Oseas. Los 3 hijos de Oseas, ¿cómo se llaman y qué significa su nombre? ¿Por qué se llaman de esta manera? Jezrael, el primero, porque Dios pedirá cuentas por la sangre derramada en Jezrael, un lugar llamado de esa manera. Otras Biblias dirán Jezreel. Jezreel o Jezrael, dependiendo cómo se traduzca, cómo se deletree, pero es eso, Dios manda poner ese nombre al primer hijo de Oseas para recordar que pedirá cuentas por la sangre derramada por Jezrael. La hija se llamará no compadecida, porque Dios, ese momento en que allá en el Antiguo Testamento Dios está demasiado dolido con el pecado de su pueblo y dice, no me compadeceré de Israel, pero sí de Judá. Está la división, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Después estudiaremos eso a profundidad en los profetas, lo estudiamos por allá en los libros históricos, pero entonces Dios diciendo, no me compadeceré de Israel, sí me compadeceré de Judá, por eso la hija se llamará la no compadecida. Pero Dios terminará siempre teniendo compasión, como lo veíamos bellamente ayer en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la Misericordia, en ese hermoso capítulo 15 que nos presentaba ayer la Santa Misa Dominical. Ese papá bueno esperando en la puerta de la casa a que regrese su hijo que ha recapacitado, que se ha arrepentido. Así es Dios con nosotros. Y luego el tercer hijo es llamado no mi pueblo. Ustedes no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Ahí está rota la alianza. La rompió Dios, no, la rompió el pueblo. ¿Cómo? Prostituyéndose.
siendo infiel, saliéndose del plan de Dios, cayendo en la idolatría. Jezrael, no compadecida, no mi pueblo. Entraremos más en detalle de esto, si Dios quiere, en nuestro próximo encuentro. Recuerden siempre que el objetivo de la tareita es escudriñar la palabra, ir a ella, poderla leer un poco, podernos enamorar cada vez más de la poderosa palabra de Dios, de este maravilloso mundo de la Biblia. Muy rápidamente un repasito de nuestro encuentro anterior. Mencionamos los primeros 4 profetas que aparecen allá en el siglo VIII, profetas escritores, que ya entendemos por qué se llaman escritores, porque quedó un libro bíblico de ellos. Hay también los no escritores, historias bíblicas, Elías, Eliseo, el mismo Moisés, el profeta Natán, por ejemplo, muy importante, pero de ellos no quedó libro. De los profetas escritores son los que estamos estudiando nosotros en esta temporada, en este segmento. Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, son los 4 primeros. Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, que ejercieron su labor profética en el siglo VIII. El primero que estudiamos es Amós, el que estamos estudiando. Empezamos el lunes pasado y hoy terminamos, si Dios quiere. Su nombre significa Yahvé sostiene, Yahvé lleva, Yahvé levanta, el Señor Dios que me lleva, que me sostiene, que me levanta. Estaba dedicado a los oficios campestres, a los oficios agrícolas, cultivaba la higuera y pastoreaba ovejas, y estando allí Dios lo llama dentro de sus oficios cotidianos. Ya hicimos toda una mención a lo que eso nos enseña también en nuestro mundo de hoy. Entender, siempre ser sensibles a la voz de Dios que en el camino nos va llamando. Nunca es tarde para el llamado de Dios y para escuchar ese llamado. Recuerden que en el Evangelio se nos muestra que llama muy a la madrugada, a las primeras horas del día, al mediodía, en la tarde, pero ya también terminando la tarde. Dios llama y nos llama dentro de nuestros oficios cotidianos. Llamó a los que estaban pescando a orillas del lago, el Señor Jesús, y estos profetas fueron llamados también dentro de su cotidianidad. Recuerden que estudiábamos el lunes pasado cuando Amós dice: no soy profeta ni hijo de profeta. No venía de una descendencia profética, pero aquel humilde agricultor y pastor, Dios lo llama para que vaya y anuncie el mensaje a su pueblo, a que se conviertan, a que cambien el camino, a que se salgan de esas injusticias, a que no sean, a que no falten a la moral, y a que sean muy rectos y muy correctos con todos. Habían 3 injusticias en ese contexto. Cuando uno estudia un libro bíblico, es muy importante el contexto, el ambiente vital, qué era lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo, y que también nosotros lo traigamos como al tiempo de hoy. A mí me encanta, y se los he repetido 1.000.000 de veces, cuando ustedes repiten una de nuestras frases insignias de este curso bíblico: no ha cambiado nada. Repitamos estas 3 injusticias que aparecían con frecuencia en el siglo VIII antes de Cristo. Imagínense ustedes, si hace tiempo, en época del profeta Amós, y Dios lo envió a que denunciara y le mostrara al pueblo que no podían estar adorándolo y alabándolo y rindiéndole culto y viviendo en medio de esas 3 injusticias. ¿Existen o no existen? Menos mal que fue por allá en el siglo VIII antes de Cristo, o estarán todavía. Jueces que actuaban contra el justo, aceptando sobornos y enviando los pobres a los tribunales. Amós 5, 7, 12. Bueno. Mercaderes ricos que abusaban de los más necesitados, es decir, los que tenían mucho, los que tenían todo el dinero, todas las cosas materiales, y lo que hacían era explotar a los más necesitados. No haré ningún comentario, solamente ustedes piensen si era algo del siglo VIII antes de Cristo o si es algo que de alguna manera viviremos en nuestra época. Aquellos que poseían mucho y oprimían a los que eran vulnerables, muy parecido al anterior. La segunda es propiamente de mercaderes, de todo lo que tiene que ver con el comercio, y esta tercera es de los que poseían mucho en general y oprimían a los más vulnerables. Todo esto llevaba a que los pobres terminaran esclavizados
bajo el mando de los que poseían riquezas. Siglo VIII antes de Cristo, época del profeta Amós. Y no es para hacer una crítica por allá filosófica o, en fin, de lucha de clases. No se trata de eso. Aquí la idea siempre es el examen de conciencia personal. Yo, con lo que yo tengo, con lo que yo poseo, cómo hago uso de lo que Dios me ha regalado para yo administrarlo, qué tanto sentido de caridad tengo en verdad, real, concretamente, con mis hermanos más necesitados. Ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, qué tan justo soy, qué tan honesto soy. Cuando nosotros hablamos de corrupción, pensamos por allá en los altos mandos y en las autoridades y en los que tienen por allá el gobierno humano, pero hay corrupción también a niveles más de nosotros, a veces, en nuestros trabajos normales, en las cosas que tenemos a nuestro alrededor, en las responsabilidades que tenemos. Todo esto yo se los digo a ustedes y lo voy a decir siempre. Nuestro curso bíblico es un retiro permanente. Esto ustedes ven que lo hacemos a manera de enseñanza, que la palabra nos hable y saquemos enseñanzas para nuestra vida. Por eso vamos a este ritmo. Nosotros no tenemos una meta de acabar un curso bíblico en un semestre. Nosotros tenemos la meta de aprender de la palabra de Dios, de sacar estas enseñanzas, de que entendamos un poquito cada libro bíblico y de que leamos algunos textos. Eso es lo que nos proponemos. Yo vuelvo y se los digo, para un curso bíblico intensivo, busquen otro método, porque este no es. Este es un método de meternos, de sumergirnos, de zambullirnos en el maravilloso mundo de la Biblia. Podríamos dejar aquí la enseñanza del profeta Amós. Estas tres injusticias que el profeta es mandado a señalar en su tiempo, invitando a la conversión, no solamente por señalarlas, sino invitando a la conversión. Entonces, el pueblo rendía culto a Dios, pero era un culto vacío, falto de espíritu, incoherente. Al mismo tiempo había prácticas idolátricas. En estos profetas se va a repetir una y otra vez esa realidad. Lo que más le costó al pueblo allá en el Antiguo Testamento, y recuerden, eso ya lo estudiamos nosotros, por eso el exilio, por eso la devastación, por eso la destrucción, por eso fueron sacados de la tierra prometida y llevados lejos, por la infidelidad. Si no se convierten, perecerán. Dios se los advirtió una y otra vez. No ha cambiado nada. Hoy Dios nos pide fidelidad. Y hoy lo hemos dicho muchas veces, hoy también hay muchos falsos dioses. Y nosotros tenemos que procurar alejarnos de esas idolatrías del mundo de hoy, para que nuestro culto no sea vacío, para que nuestro culto no sea falto de espíritu e incoherente, como era en el tiempo del profeta Amós. Un culto vacío se refiere a que iban y adoraban y alababan a el Dios de Israel, pero luego caían en todo tipo de prácticas idolátricas y además eran injustos con sus hermanos y además caían en perversidades morales. A todo eso es que se refiere la palabra cuando habla de ese culto vacío. El pueblo sentía simplemente que Dios tenía unas obligaciones contraídas desde antiguo, mientras ellos ciertamente, la palabra que yo más encuentro ahí es, se relajaban en sus compromisos religiosos y morales, como el que tiene que cumplir es Dios, como en esta alianza Dios prometió que siempre iba a estar con nosotros, que nos iba a llevar de su mano, que nos iba a cuidar, que nos iba a proteger, pero la parte nuestra a veces la descuidamos. La relación con Dios es una relación de amor, y en una relación de amor hay parte y parte, y la alianza no es de una sola parte, la alianza es de dos partes, Dios y el pueblo. El pueblo también tiene que cumplir con su parte. Cuando yo les pongo aquí que el pueblo se relajaba, era eso, como Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger, Dios prometió que nos va a llevar de su mano, pues nosotros ahí vamos haciendo de a poquito, por ahí vamos a misa de vez en cuando, por ahí rezamos un rosario, cuando me acuerdo por allá en Cuaresma hago una horita de caridad y ya, pero Dios me tiene que acompañar y cuidar todos los días de mi vida. Si yo me alejo de Dios, si voy descuidando la gracia, si ese tesoro que llevo en vasijas de barro no lo cuido, pues la vasija de barro se va a romper. Y entonces ahí es donde viene la consecuencia de no hacer las cosas de la mejor manera.
Amós, aquel humilde pastor y agricultor, pues tiene que ir a denunciar todas estas irregularidades, todo este pecado, todas estas inmoralidades en que está viviendo el pueblo. Y pues, como hablamos en este tiempo de Cuaresma, exige la conversión, que se llama cambio de mentalidad. Hay que cumplir la ley de la alianza, los mandamientos, los preceptos que Dios dio al pueblo, y les anuncia que si no se convierten, el reino será devastado y sus habitantes llevados al destierro. Estamos en la época preexílica, antes del exilio, y hay toda una advertencia de parte de Dios, no solamente con Amós, con los demás profetas también de esta época. Los profetas de antes del exilio se van a dedicar a eso, a decirle al pueblo: miren, ustedes van para el abismo, ustedes van por el camino equivocado, su culto no es agradable a Dios, ustedes no están siendo coherentes, enderecen el camino para que se salven, enderecen el camino para que no caigan en el exilio, en la devastación, en la destrucción, no como un castigo de Dios, sino como una consecuencia del pecado. ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada. Hoy es lo mismo. El Señor hoy nos sigue invitando a la conversión. El Señor hoy nos sigue invitando al arrepentimiento. El Señor hoy nos sigue diciendo: hay que salirse de la vida de pecado. ¿Cómo va a haber en este siglo XXI una guerra? ¿Cómo un pueblo va a invadir a otro, a ir a acabar con él? Es muy desolador, es muy triste, pero nosotros no nos podemos quedar mirando solamente lo que pasa por allá lejos y a nuestro alrededor. Uno se escandaliza con la guerra y la invasión en Ucrania, pero cuando en nuestros hogares mantenemos agarrados, cuando el esposo y la esposa ni se toleran, cuando con el vecino del lado hace un año no me hablo o más, cuando tengo familiares de mi propia sangre que a veces por lo material, por una herencia, por un dinero, ni nos hablamos. Entonces Dios nos va a insistir en que nos centremos en lo que es verdaderamente importante, tenerlo a Él en nuestro corazón, amarlo a Él con todas nuestras fuerzas e ir llevando una vida de acuerdo a su querer y su voluntad. Ser buenos es lo que Dios en últimas espera de nosotros, ese cambio de mentalidad, esa necesidad de conversión. No es un mensaje nuevo, es un mensaje de 8 siglos antes de Cristo, pero que sigue siendo vigente y actual, que sigue siendo la palabra más actual que nosotros podamos tener. Por eso nosotros decimos que la palabra de Dios es siempre viva y eficaz, y es actual, es para nosotros hoy. Sigamos pues entonces viendo nosotros, vamos a dedicarle media horita al profeta Amós. Terminando, yo creo que incluso con lo que hemos visto ya es más que suficiente, pero entonces vamos a mencionar algo otras cosas y vamos a mirar algunos pedacitos bíblicos, que es al fin y al cabo lo más importante. Yo aspiro y espero que ustedes ya se hayan leído todo el libro de Amós, que además no es largo y es muy agradable de leer. Empieza con esa serie de oráculos que de pronto no nos cautiva tanto, pero después de los oráculos vienen aquellas visiones y vienen aquellas enseñanzas muy concretas que son muy interesantes. El libro de Amós inicia con un breve himno al poder incomparable de Dios, y está allí el centro de la predicación del profeta, la venida inminente del Señor para juzgar a Israel. Empieza así el libro de Amós. Estas son las palabras que Amós, pastor de Tecoa, recibió en visión acerca de Israel en tiempo de Osías, rey de Judá, y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ustedes, como yo, son expertos en el maravilloso mundo de la Biblia, entienden muy bien esto. En este primer versículo nos está diciendo de dónde era procedente Amós, de qué región se ubica geográfica e históricamente, porque dice de Tecoa, pero también dice que era en la época de Osías, rey de Judá,
y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Menciona quién era el rey de Judá y quién era el rey de Israel, y habla que esto fue 2 años antes del terremoto. Así se ubicaban en esa época por grandes acontecimientos históricos. Era la manera de nosotros hoy decimos en el 29, en el 28 de marzo del año 2022. Ellos dirían cuando era presidente del país fulano de tal, y ubican con un acontecimiento cercano, antes o después, años después de tal acontecimiento que, digamos, marcó la historia. Así era. Muy bien. Entonces nos dice el relator que el profeta nos va a hablar en estos capítulos, nos va a hablar precisamente de lo que Dios le transmitió a través de las visiones. Dice que todo lo recibió por medio de visión. Entonces miren que el primer capítulo como que nos sintoniza, nos mete nos introduce en toda esta historia de lo que será el profeta Amós. Y luego en un versiculito hace todo un himno hablándonos del poder de Dios. Decía: ruge el Señor desde Sión, desde Jerusalén deja oír su voz. Los campos de pastores están desolados y se ha secado la cumbre del Carmelo. Ruge el Señor desde Sión, desde Jerusalén deja oír su voz. Ruge y deja oír su voz. Hay que ser muy sutiles y muy sensibles cuando nosotros leemos la poderosa palabra de Dios. Ustedes ven que nuestra pedagogía es lenta. Es así, es nuestra característica, porque es que nuestro método de lectura de la Biblia es lectura atenta. Y uno no puede hacer una lectura atenta de la Biblia a 200 kilómetros por hora. Este versiculito que acabamos de leer, el versículo 2 del capítulo 1 del profeta Amós, nos da para estos 20 minuticos de enseñanza que nos queda, porque está hablando del poder de Dios. Él no está diciendo que es una vocecita por allá que nadie escucha. Ruge la voz de Dios, se deja oír su voz, y dice: los campos de pastoreo están desolados. Panorama negativo. Se ha secado la cumbre del Carmelo. Habla de desolación y de sequedad. Es decir, que las cosas no van bien, las cosas van mal. Y van mal, ya lo sabemos por qué. Porque hay injusticia, porque hay inmoralidad, porque hay idolatría, porque se han salido del camino de Dios y van rumbo al abismo. Para que no caigan en el abismo, ruge la voz de Dios y deja oír su voz con fuerza, con potencia. Ruge la voz de Dios. Yo le digo mucho seguramente que en este momento hay conectados proclamadores de nuestra palabra en el templo parroquial, los proclamadores en las Eucaristías. Tienen un párroco que habla duro, que le gusta hablar fuerte, que le pone un sonido al templo para que se oiga fuerte. Y yo les digo que la proclamación tiene que ser así. Yo le digo mucho a nuestros proclamadores. Esta semana que teníamos reunión para Semana Santa, hablábamos de eso. Yo le decía al padre que tengo aquí de vicario parroquial que estuvo reunidos con ellos para mirar todo lo de Semana Santa, y fue la razón que les envié. Les dije, dígales que a mí, más que muchas otras cosas, con mucho respeto a la liturgia, me interesa que proclamen con fuerza, con parresía, porque así lo enseña la palabra. La misma palabra dice que la voz de Dios ruge, se deja oír su voz. Eso es lo que el Señor así nos transmite Él su mensaje, porque resulta que los lugares de pastoreo están desolados y el monte Carmelo está árido, está seco. Por todas estas realidades, es toda una figura literaria muy bonita. Miren ustedes que el profeta, las profecías están llenas de esas figuras literarias. La voz de Dios que ruge, pero también dice que los lugares de pastoreo están desolados y el monte se secó, para decir que es un panorama entonces
muy difícil. Eso está en los 2 primeros versículos. Entonces, el primer versículo de Amós, del profeta Amós, entonces nos dice quién es Amós, de qué pueblo viene, cómo Dios lo llama en su oficio de cultivador de higos y de pastor de ovejas, quién era el rey en aquel tiempo, qué época era, y luego entonces va a ser en un versiculito todo un himno del poder de Dios frente a la desolación del pueblo. Luego vienen una serie de oráculos que ustedes ya los han leído a las demás naciones y al pueblo de Israel, anunciando las consecuencias de su pecado. Esos primeros capítulos, sobre todo el primer capítulo, que tiene toda esa serie de oráculos, y también el segundo, los capítulos 1 y 2. Entonces, hay una serie de oráculos contra todas las naciones y luego un oráculo contra Israel, hablando de la consecuencia del pecado. No los vamos a leer aquí, ustedes ya los leyeron, pero se dan cuenta de eso. Es toda una invitación a la conversión. Tomemos cualquiera. Tomemos, por ejemplo, el oráculo contra Judá, que está en el capítulo 2, versículo 4. Así dice el Señor: son ya tantos los crímenes de Judá que no lo perdonaré, por haber rechazado la ley del Señor y no haber observado sus mandamientos, dejándose extraviar por sus ídolos, a los que ya habían adorado sus padres. Yo mandaré fuego a Judá y devorará los palacios de Jerusalén. Es un oráculo contra la idolatría. Está diciendo Dios al pueblo de Judá que ya son muchos sus crímenes. A mí esto me gusta mucho porque me lo han escuchado en predicaciones. A veces la palabra pecado ha perdido para nosotros fuerza, hablando de que ruge la voz de Dios, la fuerza de la palabra. Nos acostumbramos tanto a hablar de pecado y de pecado que ya hasta los llamamos pecaditos, pecadillos, dicen algunas personas en el confesionario. Padre, algunos pecadillos. Hasta allá hemos caído ya, entonces relativizamos la cuestión. Pecadito, pecadillo, una cosita por allá como chiquitica que no hace daño a nadie. La palabra de Dios, y sobre todo allá en el Antiguo Testamento, cuando habla de pecado, habla de crímenes. Lo acabamos de leer. Crímenes no es solamente asesinato, son en la Biblia crímenes todo aquel pecado contra el hermano. Acuérdense que el Señor Jesús en el Evangelio nos dice que cuando tratamos mal a un hermano, eso está a igual nivel de matar. Se les enseñó: no matarás, pero yo les digo, todo el que trate con una mala palabra a su hermano está a igual nivel del que mató. Entonces la palabra habla de crímenes y habla de abominaciones. Abominaciones. Entonces usted no va a decir: ay, cometí una abominacioncita. No, cometí una abominación. Cuando cometí el pecado, cuando me salí del plan de Dios, cuando caí en situaciones en mi vida que a Dios no le gustan. Eso se llama una abominación, se llama un crimen, no se llama un pecadillo. Ni vivir en un mundo de mentiras y hoy decir una mentira y esta tarde otra y mañana otra y pasado mañana otra, no se llama mentiritas, se llaman abominaciones. Pero si yo llego a decir: padre, es que cometí unas mentirillas, dije por ahí una mentirilla. No, dije una mentirilla, no, estoy en pecado y por eso vengo al confesionario a arrepentirme de esa falta seria, de esa abominación. Así nos lo enseña el profeta Amós. Simplemente por leer un oráculo, nosotros ya sabemos muy bien qué es un oráculo. Es una palabra dada por Dios manifestando su voluntad a través de la boca del profeta. Es un mensaje concreto que transmite el profeta en nombre de Dios. Entonces, los capítulos 1 y 2 tienen oráculos. Ahí tenemos lo que es un oráculo. Ese es ese mensaje, esa manifestación de Dios a través del profeta contra todas las naciones, pero también contra Israel. Diciéndoles ¿qué? Diciéndoles: ustedes están en abominaciones, están en pecados, están salidos del camino, necesitan enderezar el camino para que no caigan en la consecuencia funesta del pecado. Los capítulos 4 y 6, de 4 a 6, poseen una serie de alabanzas a Dios, sus atributos, especialmente por su poder creador y el poder soberano que cuida de todo el mundo. Son muy bonitos. Esos capítulos 4 al 6 tienen toda esa como descripción de lo que es el poder de Dios, su omnipotencia
y cómo Él tiene el dominio sobre el mundo. Es el Dios creador, pero es el Dios salvador. Es el Dios que ha creado, que ha hecho todo, pero es el Dios que también tiene el dominio para llevar al pueblo hacia adelante. Los capítulos 7 a 9, entonces ya allí, que son los capítulos finales, tenemos una serie de visiones basadas en la misericordia y en la paciencia de Dios para con su pueblo, pero también anuncia y advierte esa consecuencia negativa si el pueblo no se convierte. Amós es un insigne intercesor en favor del pueblo. El profeta es eso, el profeta no solamente anuncia, no solamente proclama, no solamente dice los oráculos que Dios le manda, el profeta se convierte como en boca de Dios. Cuando decimos oráculo es eso, es la palabra transmitida a través del profeta, pero según lo que Dios quiere transmitir. Entonces, pero además de eso, Amós se convierte como en ese intercesor. Eso es el profeta. El profeta va a mostrarle al pueblo por dónde tiene que ser la cosa para que no venga la consecuencia funesta del pecado. Y por último, hay un breve epílogo, capítulo 9, los últimos versículos del 11 al 15, donde hay toda una palabra de esperanza referente a la restauración a cargo del Mesías, con la promesa de una gran prosperidad y retorno del exilio y el permanecer por siempre en la tierra. Es muy bonito, ustedes lo pueden leer, los versículos del 11 al 15, aquí los utilizamos de oración, yo creo, hace 8 días en nuestro encuentro pasado, y lo que tenemos en ellos es eso. Entonces miren ustedes, todo no lo vamos pues a estudiar, y yo sé que el tiempo es breve y habría mucho que decir. Miren lo que yo les digo a ustedes. O sea, ¿cómo vamos a estudiar todos los profetas, por ejemplo, en 2 o 3 encuentros? Hoy debemos terminar Amós, pero sin embargo es de muy poco el tiempo porque habría mucho que decir. Pero si usted se ubica en el profeta Amós, que tiene 9 capítulos, y usted dice, empieza con una breve descripción de quién es Amós y en qué época vivió y cómo lo llamó Dios. Luego tiene un hermoso himno de un versiculito, versículo 2, en torno a la soberanía, al poder grande de nuestro Dios. Luego vienen una serie de oráculos, ya sabemos lo que es un oráculo, contra todas las naciones y luego contra Israel. Luego vienen unos capítulos que nos hablan en general de la soberanía de Dios, de su majestad, cómo es el creador, pero también es el que cuida y protege y acompaña a su pueblo. Y luego vienen unas visiones, esas visiones mostrándole al pueblo que definitivamente tiene que salirse de su mundo de pecado, que tiene que convertirse, que tiene que abandonar el camino de la idolatría y de la infidelidad y de las inmoralidades, para que su culto sea coherente, para que su alabanza a Dios tenga sentido y dé frutos. Y al final un hermoso epílogo que es esperanzador, que es pura esperanza, que es diciéndole al pueblo, como le digo yo a las personas cuando vienen a buscar un consejo en medio de las dificultades, esto también pasará, esto también pasará. Esas realidades difíciles de nuestras vidas, eso también pasará. Nos enseñaron nuestros abuelos que después de la tormenta viene la calma, y eso es un mensaje de fe y de esperanza. Al final del profeta Amós, entonces hay unas advertencias, hay unos oráculos, hay unas visiones, hay un mostrarle al pueblo que si no se convierte perecerá, pero también hay un mensaje de esperanza diciéndole tome el camino correcto y entonces todo lo que vendrá será luz y prosperidad. Brevemente, en 10 minuticos, veamos la enseñanza religiosa. Ya la hemos dicho, ya prácticamente la hemos dicho. El gran poder de Dios que gobierna el mundo, que ha elegido a Israel, exige justicia social, así como Él actúa con justicia divina. Amós llama constantemente a la conversión y ofreciendo la misericordia de Dios para quienes lo busquen y se acerquen a Él. En esta diapositiva yo les hago como una síntesis de la enseñanza religiosa en general. La vamos a desmenuzar un poquitico en unos titulitos concretos a continuación, pero digamos que ahí
en esa que usted tiene al frente de su dispositivo está el resumen. Si a usted le preguntan, ¿usted qué está haciendo el maravilloso mundo de la Biblia? ¿Si ha aprendido alguna cosita del profeta Amós? Y usted va a decir, claro, yo he aprendido que era pastor de ovejas y cultivador de higos en un pequeño pueblito que se llama Tecoa, que su libro tiene 9 capítulos, en los cuales hay un versiculito con un himno resaltando el poder de Dios, que es todopoderoso. Luego hay una serie de oráculos. Oráculo es el mensaje que Dios transmite a través del profeta, es su palabra. Hay unas visiones y también hay toda una enseñanza en torno a la grandeza de Dios y a su soberanía. Al final, los últimos versiculitos, una bella conclusión hablando de esperanza y de que vendrán tiempos mejores y de que si el pueblo se arrepiente, vendrá el esplendor. Y entonces todo eso se resume en que exalta el gran poder de Dios que gobierna el mundo, que ha elegido a Israel, que así como Él es justo, una justicia divina, la justicia de Dios, exige una justicia social en el mundo. Recuerden que el pueblo vivía en medio de injusticia, no se preocupaban por el pobre y el más necesitado. Los que más tenían explotaban a los que no tenían, las 3 características que vimos al principio. El profeta llama a la conversión y resalta siempre la misericordia de Dios para quienes lo buscan y se acercan a Él. Dios siempre va a ser misericordioso, Dios siempre va a darnos una nueva oportunidad. Perdónenme, pero vuelvo y lo repito, Evangelio de ayer, es que la Biblia es la misma y debemos estudiar la Biblia desde la misma Biblia. Hay una brecha de tiempo impresionante en el profeta Amós y el Evangelio de Lucas, que leímos ayer en la Eucaristía Dominical. Pero imagínense ustedes, más de 8 siglos, pero imagínense ustedes, lo que enseña Amós es lo que enseña Lucas, capítulo 15. El padre bueno de la parábola, parado en la chambrana de la casa, esperando que ese hijo que se equivocó y falló y se salió del camino, volviera para abrazarlo y hacerle una fiesta. Eso en el Evangelio de Lucas capítulo 15, parábola del Padre de la Misericordia. Y Amós nos dice que si el pueblo busca y se acerca a Dios, siempre va a encontrar misericordia. ¿No les parece eso muy bonito? Eso es una maravilla. Bueno, primera enseñanza concreta, el día del Señor. Ese es el tema central de la predicación de Amós. El anuncio del juicio de Dios. El día del Señor consiste en el momento en que el Señor ejercerá toda su justicia sobre Israel y sobre las demás naciones. El día de Yahvé, el día del Señor, que aparece a lo largo del Antiguo Testamento, y no es el fin del mundo, ni una catástrofe, ni un terremoto, ni un tsunami, ni una guerra. No, el día del Señor es su acción que vendrá como justo juez. Y entonces, como nos enseña muy bonito Mateo en el capítulo 25, a su derecha pondrá a aquellos que llamará benditos del Padre Celestial, porque cada vez que hicieron el bien a uno de sus hermanos más necesitados, lo hicimos con Él. Al final de la vida, al atardecer de la vida, seremos juzgados por el amor, y eso ya aparece en el profeta Amós, que denuncia la injusticia social por parte del pueblo, la opresión a los pobres, la explotación a los deudores, el fraude de los comerciantes. Denunciará el lujo desenfrenado de algunos e insistirá en la gravedad del culto idolátrico. Todo esto será juzgado el día del Señor. De esto es que nos va a hablar Amós. Por ejemplo, voy a leer un pedacito en el capítulo 6, para que usted no diga, ni el padre de dónde saca esto. Dice el capítulo 6 de Amós: Ay de los que se sienten seguros en Sión y viven confiados en la montaña de Samaria, los que se creen jefes de la nación más importante y a quienes acude el pueblo de Israel. Son ustedes mejores que esos reinos, su territorio es mayor que el de ellos. Pretenden alejar el día de la desgracia, pero atraen el reino de la violencia. Mire lo que dice Amós, capítulo 6, versículo 4. Duermen en camas de marfil, se apoltronan en sus sillones, comen los corderos del rebaño y los terneros del establo.
canturrean al son del arpa e inventan, como David, instrumentos musicales. Beben el vino en elegantes copas y se ungen con delicados perfumes, sin apenarse por la ruina de José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los libertinos. Viven en medio de la opulencia, pero no se acuerdan del más necesitado. ¿Recuerdan la parábola que meditábamos hace poquito en la Eucaristía también, hace unos 8 días atrás? La parábola del rico que vivía en medio de la opulencia banqueteando y el pobre que estaba en su puerta pidiéndole una migaja. ¿Quién se salvó? El que estaba afuera pidiendo la migaja. ¿Quién no alcanzó el cielo? El que estaba dentro banqueteando y fue indiferente y totalmente insensible con el que tenía ahí afuera. Me lo han escuchado y lo voy a repetir. ¿Se condenó por vivir en la opulencia? No. Se condenó porque no se acordó del pobre, porque fue insensible e indiferente. Ahí está la clave. Y ya aparece en el profeta Amós. Muy bien. Invitación a la conversión. Dios manda penas medicinales, pero llama constantemente a enderezar el camino. Sin embargo, el pueblo sigue siendo de corazón duro y no opta por la conversión. Dios da visitos, Dios da señales, Dios a veces nos sacude. Pasaba en este tiempo y sigue pasando hoy. Por eso nosotros hablamos tanto de que en la vida no hay que ver el por qué, sino el para qué. A veces de esas realidades adversas que suceden en nuestra vida, una enfermedad, un problema económico, una situación familiar, no es verlo como un castigo de Dios, nunca. Pero Dios, ¿por qué me está castigando? No, es más bien verlo como qué enseñanza puedo sacar a partir de ahí. A veces son jaloncitos de orejas para buscar la verdadera conversión, pero nos puede pasar lo del pueblo en el tiempo del profeta Amós, que seguía relajado, como lo decíamos al principio de este encuentro, y no buscaba la conversión. A veces somos muy cabeciduros, no ha cambiado nada. Este pueblo era cabeciduro, era de dura cerviz, y sigue pasando. A veces somos muy cabeciduros y no escuchamos la voz de Dios. Seguimos ahí, Él dándonos una y otra oportunidad y nosotros no la escuchamos. Muy bien. Hay un versículo constante a lo largo de todo el libro, se los ponía yo a ustedes a que lo subrayaran, por allá los puse a que lo subrayaran. Si no se convierten a mí, perecerán. Si no se convierten, el llamado es a la conversión. Vuelvo y les digo, no es un castigo, es la consecuencia. Mi Dios no nos castiga, pero si nosotros mismos nos apartamos de Él, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? No nos podemos apartar de Él. Para que venga la bendición siempre, para estar de su lado, pues tenemos que buscarlo. No crear muros que origina el pecado cuando nosotros nos alejamos de Dios. Entonces el Señor nos va a insistir, si no se convierten, perecerán. Se lo decía el profeta Amós al pueblo, nos lo dice Dios a nosotros. La salvación, la posibilidad de salvación se presenta bajo 2 aspectos. El resto de Israel, la salvación que vendrá después de un tiempo de purificación, debido al pecado del pueblo vendrá la destrucción, pero siempre habrá un pequeño resto que permanece fiel y por lo tanto será salvado. Al final vencerá la misericordia del Señor. Esto lo estudiaremos en otros profetas, lo del resto de Israel, pero es eso. Habrá deportación, habrá devastación de la ciudad, serán llevados al exilio, pero siempre la esperanza es que aquellos que permanecen fieles sobrevivirán, subsistirán y regresarán, como lo vimos, ustedes se acuerdan, por allá en la historia cronista, en el libro de Crónicas, en Esdras, en Nehemías, ese pueblo que después del exilio recibe el edicto del rey para volver y le dan todas las posibilidades de volver, reconstruir y restaurar el pueblo. Es ese resto de Israel que permaneció fiel y que siempre va a poder regresar. En Amós 9, 11, 15, ya lo dijimos, está la restauración mesiánica, está el resurgimiento de la casa de David, volverán los días gloriosos, Israel estará en todo su esplendor, prosperidad material, abundancia,
acompañada, lo más importante, de una gran felicidad espiritual. Lean todo el libro de Amós. Yo sé que ustedes son muy juiciosos y con esta enseñanza de hoy quedarán muy motivados los que no lo han leído, pero ese último pedacito, los últimos versículos 9 del 11 al 15, apréndanselos casi que de memoria, porque ahí está la clave de todo y una enseñanza muy para nuestro tiempo. Dios siempre va a dar una nueva oportunidad y siempre vendrá el tiempo de esperanza. En conclusión, Dios para Amós es todopoderoso, Señor del universo, el amoroso guía de la historia de los pueblos y de los seres humanos, mientras en abierto contraste con la bondad divina, los pecados reiterados del pueblo. ¿Ha cambiado algo? Yo no lo voy a decir, ustedes lo dicen allá donde están. No ha cambiado nada. Dios siempre justo, Dios siempre fiel, Dios siempre misericordioso, Dios siempre providente, Dios ahí, como dirían los muchachos, probándonos finura, y nosotros cayendo en el pecado, siendo idólatras, siendo infieles, como dirá Oseas en el próximo encuentro, prostituyéndonos espiritualmente hablando. Tremendo. Terminemos con este texto de Amós 2:6. Venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Violan los derechos de los humildes, acumulan en sus casas los frutos de la violencia y la rapiña. Falsifican y adulteran pesos y medidas. Enriquecidos así, se complacen en sus lechos de marfil. Esto hay que digerirlo con caléndula. Venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Violan los derechos de los humildes, acumulan en sus casas los frutos de la violencia y la rapiña. Falsifican y adulteran pesos y medidas. Enriquecidos así, se complacen en sus lechos de marfil. ¿Saben qué es lo peor? Que estos eran los que iban a rendir culto y adoración. Por eso dice Amós que no es un culto coherente. Estos no son los que no iban a rendir su adoración a Dios de Israel. Al contrario, eran los que iban. Habrá cambiado algo, muy bien. Hijos y padres van donde la misma mujer para profanar el santo nombre de Dios. La injusticia contamina toda la vida comunitaria y las causas son el orgullo y el rechazo de la palabra de Dios, pero sobre todo el contentarse con formas exteriores de adoración y de culto, espiritualidad, desprovistas de justicia y de amor. Tremendo, tremendo. Bueno, yo les puse aquí pues varias enseñanzas así, las voy a leer muy rápido para que terminemos. Piensan que esta situación de desigualdad social, de opresión, de injusticia es perfectamente compatible con la vida religiosa. Quisiera quedarme yo ahí meditando. Hay peregrinaciones a los sitios sagrados, se ofrecen sacrificios todas las mañanas, se pagan los diezmos, se organizan plegarias y ceremonias de acción de gracias, se hacen votos y se celebran fiestas. O sea, los mismos que hacen lo que está con azul, hacen lo que está con negro, es lo que yo les quiero decir ahí. Los mismos que piensan que la desigualdad social, la opresión, la injusticia es perfectamente compatible con las peregrinaciones, con ofrecer sacrificios, con pagar el diezmo, con organizar plegarias y ceremonias de acción de gracias. Pero vivir en medio de la injusticia, bueno. También nos dice Amós, creen que lo ritual basta para agradar a Dios, pero Él lo rechaza a través de su profeta. La falta de conciencia sobre la relación indisoluble entre el culto y la justicia lleva a una falsa seguridad religiosa que cierra la puerta a la auténtica conversión. Aquí termino haciendo una comparación de esto que les digo en esta diapositiva o que nos dice el profeta Amós con la parábola del sábado pasado en la Eucaristía del sábado, y era la parábola del fariseo y el publicano. Es exactamente eso. El fariseo que creía que con pasar muchas horas de su día en el templo
podía levantar la cabeza y hablarle a Dios de tú a tú. En cambio el otro, que era un pecador, agachaba la cabeza y decía: ten compasión de mí, que soy un pobre pecador. Creen que el ritual basta para agradar a Dios, pero Él lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque viven en medio de las injusticias. En el centro del libro, en medio de este ambiente de desolación y de muerte, se encuentra un ofrecimiento de vida. Mírenlo allá, Amós 5, versículos del 4 al 6. Dios se los dice clarito, el ofrecimiento: búsquenme y vivirán, pero búsquenme de verdad, búsquenme en serio, búsquenme con lo espiritual, con la alabanza, con la oración, con el diezmo, con el ofrecimiento sacrificial todos los días, pero también con una vida justa, con una moral, con una vida recta y fiel, con cero idolatría. Ese es búsquenme y vivirán. El pueblo no escuchó la voz del profeta y la consecuencia se hizo inevitable. La ruina total los hizo desaparecer. Pero Dios, en su bondad infinita, liberará a las naciones oprimidas, salvará al resto de José, reconstruirá la casa de David, les hará gozar de tiempos paradisíacos y escatológicos, paradisíacos de paraíso, de Adán y Eva, de la creación, volver al inicio, reiniciar. Por allá, los que siguen este curso bíblico en orden saben que al principio hablábamos en el libro del Génesis de una recreación, el diluvio no visto como una catástrofe y un castigo, sino como una nueva creación, la recreación. Tremendo. Bueno, hemos acabado el libro de Amós. Miren lo bonito. Entonces, recuerden, tiene oráculos, tiene visiones y tiene un mensaje del Dios creador, del Dios providente, del Dios que acompaña a su pueblo. Invitación a la conversión: búsquenme y vivirán, es la frase central de todo el libro, ¿no? Si no se convierten, perecerán, búsquenme y vivirán. Ahí está el resumen de todo el libro. Ataque contra las injusticias, contra la opresión, contra vulnerar los derechos de los más necesitados, de vivir en la opulencia y no preocuparse por el necesitado, y creer que una vida espiritual es solamente ir por ahí de vez en cuando al templo. Coherencia: hay que ir al templo, hay que practicar los sacramentos, hay que hacer oración, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que orar juntos, hay que congregarnos en asamblea. Todo eso es necesario y fundamental, pero con una coherencia para que sea un culto agradable a Dios. Y coherencia es que en la práctica, en la vida diaria, lo llevemos de esa manera, preocupándonos por los más necesitados y tratando de ser justos. Vamos a leer los capítulos 2 y 3 del libro de Oseas para nuestra tareita. Lo primero es qué dice Dios respecto a los israelitas. Una pista, porque pueden buscar y encontrar muchas cosas. Nos estamos refiriendo a lo que hay precisamente al inicio del capítulo 2, donde Dios habla respecto a los israelitas. ¿Qué hará Dios con su esposa infiel? Acuérdense que en el libro de Oseas está toda esa acción simbólica de la esposa prostituta del profeta. ¿Qué hará Dios con su esposa infiel? Cuando los hijos de Israel se vayan con otros dioses, ¿qué actitud toma el Señor? Interesante. Son las 3 preguntitas. ¿Qué dice Dios respecto a los israelitas? ¿Qué hará Dios con su esposa infiel? Y cuando los hijos de Israel se vayan con otros dioses, ¿qué actitud tomará el Señor? Muy bien. Muchas gracias. Pues yo les prometí que eran 50 minuticos. Llevamos un poquito más de una hora, pero había que acabar hoy el profeta Amós y yo creo que nos salió muy interesante. Yo quedo muy contento con esta enseñanza de hoy porque el Espíritu Santo actúa, sopla y Él es el que nos muestra qué es lo que quiere que enseñemos. El próximo lunes o en el momento que ustedes vean esta enseñanza, entonces continuaremos con el profeta Oseas. Léanselo, lean el profeta Amós, 9 capitulitos, aprovechen esta enseñanza así fresquita, porque entonces usted se va a ubicar en los oráculos, en las visiones, en la enseñanza, en el mensaje de esperanza que hay al final. Si lo lee dentro de un mes ya ni se acordará de qué es que trata el profeta Amós. En cambio en esta horita y en lo que empezamos a ver en la enseñanza anterior, ya ustedes quedan muy sintonizados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por su sintonía, gracias por su compañía. Aquí vamos caminando juntos. Ya en el próximo encuentro les estaré hablando un poquito de Semana Santa en nuestra parroquia, y a todos los queremos mucho, y yo no me cansaré de decirles que en nuestro altar, en la celebración de la Eucaristía, los tengo muy presentes. Ustedes son mi feligresía predilecta, yo los quiero mucho, los tengo en mi oración sincera. Oren por mí, eleven una plegaria por este humilde sacerdote que con mucho amor trata de llegar a ustedes para enamorarlos cada día un poquito más de la palabra de Dios. Todos los días nos vemos a través de este canal en 5 minuticos de reflexión sobre la palabra de cada día. Recuérdenlo y inviten a las demás personas, compartan el link de la meditación de cada día y también de nuestro maravilloso mundo de la Biblia. Que el Señor les bendiga. Una santa noche para todos en el momento que vean esta enseñanza. Mil y mil bendiciones para todos. Solo Dios basta.